La diferencia número uno que tenemos nosotros como iglesia protestante histórica es sola escritura. La sola escritura es el lema principal y por medio de él lo que decimos es: Dios no nos dejó solos, ni nos dejó bajo la dependencia de hombres superdotados para ser dirigidos en su voluntad, sino que su palabra, su voluntad, su revelación nos fue dada de tal manera que está el acceso al alcance de todas las personas. Esa es la escritura. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia cristiana tenemos un libro y ese libro se llama la Biblia. Nosotros tenemos 66 libros, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Somos la religión número uno del libro, la religión del libro, es decir, nuestra religión se basa en lo que un libro dice, no se basa en oráculos, ni visiones, ni sueños, por lo menos así es históricamente, Otra cosa es que ahorita se hayan levantado chamanes y médiums y brujos y adivinos, soñadores, cuando se supone que la revelación ya nos fue entregada. Entonces, hermanos, si somos la religión del libro, ¿será que somos la única religión del libro? La respuesta es no. Hay otras religiones que también tienen libros. Los musulmanes tienen el Corán, los mormones, hermanos, tienen como 3, 4, 5 libros más. Los de la India también tienen unos rollos sagrados para ellos, que también son bastante antiguos. Entonces cualquiera podría decir, bueno, entonces si la Biblia es la palabra de Dios y es un libro sagrado, ¿por qué entonces no tenemos en cuenta los demás libros sagrados que existen? Si por ejemplo los libros de la India son tan antiguos, ¿por qué no también los tenemos en cuenta? De pronto tengan sabiduría divina para poder dirigirnos. Pues hermanos, por medio de esa predicación voy a contestar una pregunta, y la pregunta es: ¿qué hace que el libro del cristianismo sea distinto y superior a los otros? Esa va a ser la pregunta que vamos a tratar de responder. Vamos a hacer más preguntas, pero todas van a llevar a responder esa, que es la principal de todas. ¿Qué hace que nuestro libro sea distinto y superior a los otros? ¿Por qué no recibimos al mismo nivel los libros de Mormón, los libros de la India, el Corán, ¿sí? O los deuterocanónicos, o los apócrifos? Pues hermanos, nosotros por la fe en Cristo que tenemos, vamos a responder a esa pregunta a la luz de la misma escritura, es decir, ella dará testimonio de ella misma. Y el pasaje número 1 y estandarte de nosotros es 2 de Timoteo 3:16, un pasaje que usted ya se sabe de memoria como protestantes que somos. Ese versículo, hermano, está en nuestras mentes, en nuestras lenguas, cada vez que se nos habla acerca de nuevas revelaciones o de la utilidad que llega a tener la Biblia. La respuesta que nosotros tenemos siempre es 2 Timoteo 3:16. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo encierra la verdad de nuestro lema: sola escritura. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que notar es: la Biblia testifica de sí misma, de que ella es producto de la inspiración de Dios. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ella, por lo que es inspirada, ella es útil para enseñar, corregir, instruir. O sea, hermanos, implícitamente aquí está nuestro lema. No está textual, solo escritura. Pero dice, toda escritura. Eso significa, hermanos, que la escritura fue exhalada por Dios
la Biblia, la revelación escrita, que usted y yo tenemos ahora a nuestro alcance, que incluso las familias, cada miembro de la familia tiene una Biblia, hermanos. Ese don especialísimo que Dios nos ha regalado es el producto de algo que salió de Él. Y saben, hermanos, aunque nuestro lema es sola escritura, no es solo escritura, es toda escritura. Porque nosotros decimos, sí, solo escritura, pero nosotros decimos todo lo que está en ella, no lo que nos convenga, no lo que nos guste. No vamos a rechazar las partes oscuras, las partes complicadas, las partes problemáticas. Cuando nosotros decimos sola escritura, estamos diciendo aceptamos todo lo que ella nos diga y lo recibimos como de parte de Dios. Entonces, hermanos, ya que ella ha salido de Dios, por lo tanto, ella es la que tiene esa capacidad de ser útil para cambiar el corazón corrupto y malvado del ser humano. Solamente ella. Y si ella, hermanos, tiene ese poder, si este libro que tenemos aquí tiene ese poder, y solo este libro, luego entonces los demás no lo tienen, porque no salieron, no fueron exhalados, inspirados por Dios, el Dios del pacto, Yahvé, el Dios de Abraham, el único Dios que se ha revelado por su nombre, el único Dios que hizo un pacto con el ser humano, lo mantuvo hasta el final y todavía sostiene a su pueblo, hermanos. Es el único que existe, no hay Dios fuera de él. Y este Dios, hermanos, en vivo casi en directo, nos dejó su revelación por escrito. Entonces, hermanos, si este libro proviene de Dios, por lo tanto, este libro merece una reverencia especial. Y es la reverencia, hermanos, que ustedes y yo le rendimos a las Escrituras. ¿Sí? Si este libro, hermanos, fuera resultado de una obra literaria de un hombre común y corriente, podríamos usarlos para retener la puerta, ¿cierto? Pero este libro, hermanos, es diferente. Requiere una reverencia especial que hace que no podamos equipararla con otros escritos humanos. ¿Sí? No significa, hermanos, que entonces no podamos rayarla. Yo sé, hermanos, que a muchos les pasa como me pasa a mí. Cuando hacemos el devocional, vemos tantas cosas tan impresionantes, profundas, tan llenas de conocimiento, de tesoros de sabiduría, y recordamos otros versículos, entonces vemos la necesidad de rayarla, hermanos. A mí me pasa eso, de pronto a usted también le pasa. Entonces no significa, hermanos, que la reverencia me lleve a mí a decir que si la rayo peco, o como algún hereje diría, que si la raya o la pone como base para un vaso, va a perder la salvación. No. Lo que pasa, hermanos, es que el libro como tal, estas hojas, son solamente un contenedor de la revelación que nos fue dada, porque lo realmente importante es el contenido, lo que está allí dentro, ¿sí? El espíritu, el núcleo, lo que tiene dentro, hermanos. Ni siquiera son las hojas como tal. Si por ejemplo uno de nuestros hijos cogiera la Biblia y la tirara contra el suelo, hermanos, no significa que el hijo o la hija haya profanado el nombre del Señor y merezca morir. No, porque es un libro. Pero nosotros como cristianos lo reverenciamos, no lo literal o lo material, sino lo que contiene él. ¿Sí? Por eso, hermanos, es que es imposible que como cristianos, y es la cosa que nos hace diferentes a las demás religiones, que nosotros pongamos la Biblia al mismo nivel de los concilios de los hombres. Ni siquiera los grandes catecismos, ni siquiera las grandes confesiones de fe se encuentran al mismo nivel de las Escrituras.
Ni siquiera, hermanos, mucho menos la decisión de un papa o la revelación de un neoprofeta o el viaje, el tour que tuvo 3 días en el cielo a algún soñador. No, hermanos, nada tiene poder como la palabra de Dios. Ni siquiera nuestras grandes confesiones. Nosotros, al ser bautistas, nuestra confesión de Londres, hermanos, ni siquiera es nuestra regla. Como ustedes ya saben, es solamente una forma de delimitarnos en la interpretación privada. Pero aún esa confesión está basada en las Escrituras. Y en algún punto que llegase a ver que no se sujeta a las Escrituras, aún una confesión debería ser rechazada. Porque la regla, hermanos, es las Escrituras. Eso nos lleva a preguntarnos algo. Listo, si este libro contiene la revelación de Dios, si este libro tiene el mensaje que fue inspirado por Dios, ¿por qué no todos lo aceptan? ¿Por qué? Pues, hermanos, para poder aceptar el testimonio de Dios se requiere fe, sencillamente, fe. Y la Biblia dice en Tesalonicenses, la fe no es de todos. Para aceptar el testimonio divino se requiere fe. Y si yo tengo este libro, un libro que incluso puedo ahora cargarlo en un celular, en una aplicación que pesa menos de 1 mega, puedo imprimirlo en un librito chiquito que lo puedo llevar en mi bolsillo. ¿Cómo puedo yo decir que este libro, estas hojas contienen la palabra de un Dios infinito y todopoderoso? De unas palabras que no tienen error y que son infalibles. ¿Cómo puedo yo decir eso? La única manera es fe. Fe, claro, para poder creer en el testimonio que ella da, se necesita fe. Y esa fe es un don de Dios. Esa fe salvadora, hermanos, nos lleva a nosotros a creer que la palabra es más hermosa que las riquezas y todas las cosas que el mundo nos pueda o nos quiera ofrecer. Eso solamente lo puede decir alguien que tiene fe. Porque alguien, hermanos, que no tiene fe ve este libro y tiene al lado un cheque con muchos ceros, hermanos, esa persona prefiere el cheque. Porque para esa persona este libro es un libro más, que hasta puede ser criticado. En cambio, el cheque les beneficia mucho, en su opinión. La creación, hermanos, las obras de la providencia testifican el poder y la voluntad de Dios. Es decir, hay una revelación que es especial. Esa revelación que es especial nos fue entregada por escrito. Pero hay una revelación que es general, que es la revelación que Dios hace de sí mismo por medio de la creación, por medio de la historia, de las cosas cómo se conectan. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que hay una revelación escrita especial y hay una que es general. Pero yo pregunto, ¿cuál de las dos revelaciones puede llevar a la persona a ser salva? Si ambas provienen de Dios, la única que puede llevar a la salvación es aquella que Dios dejó de sí mismo por escrito. Porque, hermanos, la Biblia dice en Romanos 1:20 en adelante, y en el Salmo 19 y en otros pasajes, que la creación revela la voluntad de Dios, el poder de Dios, la hermosura de Dios, ¿cierto? Pero ¿será que ese testimonio bastó para, por ejemplo, salvar a unos indígenas? ¿Qué hicieron los indígenas, hermanos? En vez de adorar al Creador, adoraron las criaturas, las creaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que tergiversaron la revelación de Dios para no adorar a Dios. Porque la revelación que tenemos general no salva. En cambio, aquí que dice, en la escritura, en 2 de Timoteo 3:15 dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación. Solamente las escrituras tienen ese poder salvador, hermanos, pero ese poder salvador
aunque está aquí contenido, es algo que una persona que no tiene fe no puede tener acceso a eso, porque la persona está muerta, no puede ver la luz y los tesoros y riquezas que hay aquí. Si yo me acerco, hermanos, a este libro con fe, este libro deja de ser para mí un libro común. Este libro pasa a ser para mí, hermanos, mi regla de fe y conducta. La revelación perfecta de un Dios perfecto, y por lo tanto atribuyo a ella virtudes que nada ni nadie puede llegar a tener jamás, porque me regaló Dios la fe. Hechos 28, 23. Pongamos un ejemplo, hermanos y amigos, de lo que estamos hablando. ¿Será que si este libro es tan poderoso y tan inspirado como ustedes dicen, por qué entonces yo no creo en él? Le dirá algún incrédulo a usted, hermano, y a mí también me lo han dicho. Pues la respuesta es la siguiente. 28, 23, aquí hay un ejemplo, dice: fijaron la fecha. Ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios. Trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras, usando la Torá, la ley de Moisés, los libros de los profetas, y les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. Pablo les dijo esto: el Espíritu Santo tenía razón. Miren, hermanos, cómo Pablo habla. Él dice que lo que está escrito en ese libro de Isaías no es palabra de Isaías, sino está diciendo que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido, sus ojos no pueden oír, han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Está diciendo: ellos no creyeron, pues habrán otros que sí crean, a los que el Señor les abra los ojos. Mientras tanto, ustedes estarán endurecidos y no podrán escuchar, y mucho menos comprender, porque se acercan a esto sin fe. Entonces, hermanos, es bastante irónico porque, pues, en pocas palabras, solo un hijo de Dios puede convencerse y aceptar la palabra de Dios. Ustedes recuerdan, en Juan dice: ustedes no pueden escuchar las palabras de Dios porque ustedes no son de Dios, ¿sí? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Así dice en Juan. Ese principio está vigente. Solo una persona que es hija de Dios podrá oír, convencerse de la palabra de Dios. En cambio, hermanos, un réprobo, un incrédulo, puede, hermanos, sentarse con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo ahí, hermanos, con plastilina explicarle desde la mañana hasta la noche, y no va a entender, no va a querer, no puede, no va a poder, hermanos. En cambio, cuando venga algún falso maestro, algún hereje, cuando venga alguna secta, alguna creencia, algún chamanismo, algún amuleto, alguna tradición, a eso sí van a seguir. Porque para eso no se necesita fe. Para eso basta con superstición. Entonces aparece un muñeco en un árbol, para eso no se requiere fe. Para eso se necesita superstición. Y eso lo tiene hasta la persona que no tiene letras. Cualquier persona puede tener eso. Hasta una persona con problemas neurolingüísticos puede llegar a tener superstición. Pero tener, hermanos, el acercamiento con fe a las Escrituras no es de todo el mundo. Yo recuerdo, hermanos, un ejemplo, bueno, hace muchos años,
cuando predicaba la palabra en el colegio, había un compañerito, hermanos, que pues era bastante carismático, tenía una forma de ser bastante agradable. Iba a una reunión de jóvenes que hacía en la casa, junto a mi madre y mi hermano cuando eso. Y los reuníamos, hermanos, y explicaba la palabra. Pues, hermanos, han pasado aproximadamente, 10 años. Y ese muchacho es mormón. Ahora es mormón. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que habiéndose le explicado la palabra, no se haya convencido de las cosas que sí se le explicaron de forma sencilla y lo más claro posible, pero sí acepta las enseñanzas de una secta que no tiene hermanos ni 200 años, una secta totalmente salida del infierno? Es más, ya hasta se volvió misionerito de esa secta, ya va predicado en municipios y impresionante. Claro, que una persona, hermanos, que no tiene la fe salvadora, cuando uno le explique con las escrituras la palabra, no va a poder entender. Así insistamos, hablemos, hermanos, con la dulzura que usted quiera emplear, usar las estrategias que usted quiera emplear, pero si Dios no abre el corazón y no regala la fe a esa persona, apenas venga el primer falso maestro, se la lleva. No se la lleva, él va corriendo. Y ofrece todos sus recursos, su vida entera, su tiempo. Renuncia a su trabajo y se va de misionero, hermanos. El Señor le concede a este varón salir de esa secta. De hecho, hace poco nos encontramos y mi madre le dijo, el día que se salga de esa secta, acuérdese de nosotros. Esperemos que el Señor en su gracia le conceda a ese muchacho. Bueno, volvamos a Timoteo. Allí, hermanos, en 2 Timoteo 3, 6 y 6, esos pasajes, esa carta de Timoteo, hermanos, es tal vez la última carta que Pablo escribió. Esta carta es el resultado, hermanos, de un seguimiento personalizado, de un amor íntimo y sincero que tenía Pablo por un joven, hermanos, llamado Timoteo, un joven que ya era pastor, pero que todos los apóstoles, hermanos, estaban dispersos y Pablo estaba en la cárcel y ya lo van a ejecutar. Entonces Pablo se preocupa porque el discípulo está muy joven todavía. Y después, sí. Entonces, hermanos, Pablo se preocupa tanto por Timoteo que él quiere dejarle por escrito las últimas instrucciones. Y mira lo que escribe, hermanos, desde el 14 al 17. Pablo quiere decirle lo siguiente, te encargo, pastor, hijo mío, discípulo mío, que te sujetes a las escrituras. Las aprendiste de gente que puedes confiar en ellas. Yo mismo, Timoteo, voy a morir por esto, porque esto es real, Timoteo. A mí se me apareció Cristo, Timoteo. Llevo toda mi vida entera sirviendo y voy a morir por Él. Ay, pero no solamente eso, tu abuela, tu mamá te enseñó. Y no solamente eso, versículo 15, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Tú sabes que esto es diferente, esto es distinto y vale la pena dar y desgastar la vida entera por esto. Ya que conoces las Escrituras desde pequeño y tú mismo, pastor, has visto los frutos que ella produce. Sabes que solamente esto es inspirado por Dios. Porque Timoteo, si has visto milagros, transformaciones en las vidas, es porque esto fue dado por Dios, tiene autoría de Dios. Por lo tanto, es la única herramienta que es útil para transformar la vida de las personas. Hermanos,
En pocas palabras, Pablo quiere decirle a Timoteo: continúa con el legado, protege la pureza de la iglesia, procura presentarte delante de Dios como un obrero digno, aprobado, pero siempre manteniendo las Escrituras. Hermanos, una persona puede recibir 100 consejos, tener terapias con especialistas en psiquiatría, psicología. Una persona puede, hermanos, hacer lecturas de filosofía, pero solamente el Evangelio, solamente el mensaje eterno que se contiene en este libro llamado Biblia, es lo único, hermanos, que puede realmente transformar la vida de una persona. Así que cuando yo veo y usted conoce y ve personas que han tenido acceso a esto y su vida es la misma, uno dice: no les queda nada más. No existe otra cosa. Si esto no pudo cambiar sus vidas, son personas que no tienen esperanza. Pero si nos acercamos con fe, hermanos, a este libro santo, realmente nuestra vida es impactada de una forma impresionante, que no habrá jamás nada que pueda llegar, hermanos, a ponerse ni siquiera al lado. Para nosotros como cristianos bíblicos, algo que se atreva a ponerse al lado de las Escrituras es una grosería, hermanos, que lo quitamos, lo tiramos contra el suelo, nos reímos y nos burlamos de esas cosas. Que se atreva a ponerse en el mismo nivel de algo, hermanos, que es tan santo, tan puro, tan inmarcesible, que es las Escrituras. Cito las palabras porque esto que estoy hablando, hermanos, no es un discurso de Noel Ángel, sino que es una doctrina que los santos de la iglesia han predicado por todos los siglos. Entonces, por poner un ejemplo, en el siglo XVI, el pastor John Calvino dijo lo siguiente: aunque la majestad de Dios es manifestada en las obras de la creación, sin embargo nadie sino aquellos que han sido iluminados por el Espíritu Santo tienen ojos para percibir lo que ciertamente debe ser visible a todos. Y solamente es visible a los elegidos. Debemos a la Escritura la misma reverencia que le debemos a Dios, porque de Él solo nos ha venido, y nada hay mezclado en ella que le pertenezca al ser humano. Este libro, hermanos, no puede estar al mismo nivel de los otros, porque es superior, porque fue inspirado. Porque fue inspirado, es útil para cambiar las vidas de las personas. Ahora, hermanos, ¿tiene la Biblia toda la autoridad? Es decir, si tenemos la Biblia, significa entonces que debemos rechazar la autoridad de los padres, del Estado, de los pastores, de la historia de la iglesia. Hermanos, el hecho de que digamos que la Biblia tiene toda la autoridad significa que ella es la regla, que existen otras autoridades, como ella misma lo dice, por ejemplo, en Romanos. Hay más autoridades: el Estado, por ejemplo, la policía, sus padres, las autoridades en los colegios y universidades. Esas son personas con autoridad. Lo que queremos decir, hermanos, es que no aceptamos una autoridad que se ponga al mismo nivel. Así se trata de la tradición de la iglesia, así se trata de la historia misma de la iglesia, así se trate de los concilios, o un papa, un presbítero, una cobertura, una confesión de fe, una asamblea general. No, hermanos, hay autoridades, cierto, fuera de las Escrituras, sí hay otras autoridades, pero ninguna al mismo nivel de ella. Toda autoridad que pretenda decir cosas que no están establecidas en ella deberán ser rechazadas. ¿Qué pasaría, hermanos, si, por ejemplo, el Estado nos exigiera a nosotros como iglesia cristiana casar a homosexuales so pena de ser discriminadores, objetos de prisión? ¿Qué pasa, hermanos? El Estado tiene autoridad, tenemos que sujetarnos a los hombres, ¿sí? Pues, hermanos, nos sujetaremos al Estado hasta el punto en donde Él deje sujetarse a las Escrituras.
Así funciona con todos. Por eso la Escritura dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si su señora madre, su señor papá tiene revelaciones extrabíblicas, ideas que no son de Dios, usted por respeto no puede reverenciar esas ideas o aceptarlas. Tiene que denunciarlas, rechazarlas con las Escrituras. Porque, hermanos, las otras autoridades deberán recibir nuestra sujeción hasta el punto en que dejen de sujetarse a lo que Dios estableció. Y eso funciona en todo, hasta en la relación de esposos. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos la fe salvadora, esa fe salvadora nos va a llevar a aceptar las Sagradas Escrituras, todas ellas, desde Génesis hasta Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis, todas ellas, hermanos, es un compendio que es suficiente, que es claro, que es absolutamente la palabra de Dios. Por eso, desde la Reforma se grita y decimos, sola Escritura. Vamos al Salmo 119. 9. Bueno, pero ¿será que la Biblia es suficiente, clara y útil para transformar la vida de todo el mundo? O sea, ¿será que es capaz de transformar la vida de un joven que se sienta o se comporta indiferente en un culto de predicaciones positivas? ¿Será que ella sí es capaz, hermanos, de hacer eso o es que eso ya le quedó ya muy grande? Salmo 119, versículo 9 dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, hermanos, esta palabra que es viva y eficaz cambia y transforma la vida de todo el mundo desde la niñez, la juventud y siempre. Aquí no hay escapatoria. Otra cosa, hermanos, es que la fe no se reciba temprano. Pero qué rico es que desde la niñez no solamente sepa las Sagradas Escrituras, sino que le haya sido regalada la sabiduría para la salvación. Ojalá fuera así, hermanos, en todos los casos. Por eso es lo importante de enseñar la palabra en los hogares, siempre, para que desde la niñez sepan las Sagradas Escrituras. Versículo 16, me deleitaré en tus decretos, no olvidaré tu palabra. Versículo 18, yo tengo los ojos cerrados, por eso te pido, abre mis ojos, para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. 21, tú reprendes al arrogante, los que se alejan de tus mandamientos son malditos. 24, tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Hermanos, ¿quién puede decir eso? Usted y yo. ¿Por qué? Por la fe que nos regaló el Señor. Podemos leer ese Salmo 119 y creerlo y usarlo, hermanos, como si fueran palabras de nosotros mismos. Eso significa, hermanos, que ella es más que suficiente para nosotros. Solamente un falso pastor, un asalariado, se atrevería a enseñarle al pueblo sus propias especulaciones, cuando las Escrituras bastan, hermano, basta. Ella contiene todos los parámetros para conocer el único camino de salvación, y ella contiene los parámetros para que las personas lleven una vida de santidad. ¿Para qué sirven las Escrituras? Para sabiduría, para salvación y para santificarnos, para mostrarnos cómo guardar el camino. ¿A quién le importa ser salvo? ¿A quién le importa ser santo? A un hijo de Dios. Esas cosas no le importan, hermanos, a un réprobo, a un incrédulo. No les importa, porque para ellos la vida no tiene más sentido sino esta, y la otra no creerán en la otra vida, porque no tienen fe. Así que, hermanos, se las pongo de otra forma. ¿Qué pasaría si de repente empieza a haber un mensaje, un discurso muy hermoso y elocuente, que incluso trae milagros y trae éxito? De repente los pobres se vuelven ricos, de repente la silla de ruedas se levanta, pero es un mensaje cero Biblia, o tiene Biblia
pero solamente sirve para cliché, porque ni la explica, solamente la utiliza. ¿Qué pasa ahí? Pues hermanos, aunque exista un mensaje que traiga consigo milagros y éxito, pero no tiene sustento en las Escrituras, ese mensaje tiene que ser rechazado como una obra de hombres corruptos, falsos maestros, como dice el libro de Pedro, como estrellas destinadas a vagar por la oscuridad eternamente. Nubes sin agua, dice Judas. Unas palabras que ustedes tal vez ya las han leído o escuchado, de otro pastor en el siglo XVII, John Owen, dijo: si las revelaciones privadas concuerdan con las Escrituras, no son necesarias. Y si no concuerdan, entonces son falsas. Porque, hermanos, es que las Escrituras son suficientes. Si a mí de repente me dio una idea, que yo digo, oh, qué inteligente soy, y resulta que busco en la Biblia y lo que yo pensé resulta que ya estaba ahí. ¿Qué quiere decir? Que no es sabiduría mía propia, y lo que a mí me fue revelado ni siquiera fue una revelación distinta, sino es algo que ya había sido dado. No es necesario. Que solamente me hizo falta fue mirar y leer la Biblia para darme cuenta. Entonces no es necesario, hermanos, revelaciones privadas. Pero ahora, ¿qué pasa si hay una revelación que no concuerda con la Biblia? Resulta que dice que en el cielo hay un reloj, que, bueno, hermano, es que dicen tantas cosas que uno no sabe si reír o llorar si no concuerdan, entonces son falsas. Entonces toda enseñanza, todo sistema debe ser pasado por un filtro. Mire todo lo que hemos desarrollado hasta ahora. Ningún libro se equipara a la Biblia porque solo ella es inspirada. Por lo tanto, solo ella es útil para transformar las vidas. Pero ¿por qué todos no la aceptan? Porque no todos tienen la fe salvadora. ¿Qué pasa si me acerco con fe salvadora y no obedezco? Pues entonces no sería fe salvadora, porque la fe salvadora, hermanos, viene con el combo completo. Ahora que yo reconozco que este libro es el producto de la inspiración de Dios, para mí ese libro será la guía, como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, yo no tengo ni idea de lo por venir, no sé cómo tomar decisiones, porque quiero hacer la voluntad del Señor, pero no tengo revelaciones audibles, no tengo sueños en la noche, ni éxtasis en el mediodía. Entonces, ¿cómo hago? Pues, ¿sabe qué haga? Usted llega y se sienta, o de pie, como mejor le parezca, y abre la Biblia con fe, con una forma ordenada y reverente, y lea las Escrituras, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque para nosotros, hermanos, todo sistema, toda enseñanza debe ser pasada por el filtro de la palabra. Le tenemos tanta reverencia, hermanos, que cualquier cosa que no pase por acá, eso es un colador. Rechazado, fuera. ¿Cierto que sí? Todo lo que no pase, hermanos, por el filtro, tendrá que abandonarse, aunque nos convenga. Aunque mis sentimientos se rompan, aunque me duela, si no pasa por las Escrituras, tengo que rechazarlo, porque soy hijo de Dios. Y ella es mi regla de fe y de conducta. Bien, entonces, ella se convierte entonces en mi regla. Si yo tengo fe, este libro no será ese libro que, por ejemplo, cuando hacía las prácticas y me encontraba con una persona con costumbres bastante particulares, esa persona decía, yo creo en la Biblia, pero pues cada vez que yo quiero un consuelo o unas palabras bonitas, pues yo abro la Biblia en Salmos, la dejo abierta ahí y ya. Porque es que no todo lo que dice ahí uno debe obedecerlo, uno solamente tiene que leerla para aprender lo bonito. Impresionante, hermano, yo pensé que eso solo pasaba en las historietas, pero eso existe. ¿Por qué las personas actúan de esta forma, hermanos?
Porque es que si aceptaran el testimonio que la Biblia da de ella misma, tendría que renunciar a lo que a ellas les gusta, aman y les conviene. Yo se lo dije. Y dijo, sí, puede ser. Así no es que así es. Así es. Es que no soy fanática. Bueno, pues si ser fanático es tener las escrituras como mi regla de fe y conducta, seamos fanáticos, los invito. Pero hermanos, no es fanatismo, como dice también un pastor de este siglo, Paul Washer, dice, obedecer las escrituras no es un cristianismo radical, es cristianismo básico. Entonces, si este libro se convierte en el filtro para mis decisiones, para toda mi vida, significa entonces que yo a este libro ni le puedo añadir, ni le puedo quitar. Y mucho menos ahora, hermanos. La revelación no es continua, la revelación se acabó. La revelación se acabó el día en que el apóstol Juan murió y nos dejó Apocalipsis. Se acabó. ¿Qué tan difícil es entender eso? Es difícil, hermanos, cuando hay un corazón arrogante que desea cosas más allá de las que nos fueron dadas. Esas personas que quieren aspirar a ser más espirituales que los demás, pero en realidad no son espirituales sino espiritualistas o espiritistas. Pero la revelación no es continua. Lo que el Señor estimó necesario para que lo conociéramos a Él, para que fuéramos salvados, para que pudiéramos vivir en santidad, ya nos lo reveló. 1 Corintios 4:6. Este versículo también le invito a que lo tengan presente cuando se encuentre, porque eso es tan común con los soñadores adivinos, neopentecostales, carismáticos y demás sectas, hermanos, que son mayoría de todos nosotros. De hecho, el 98% seguramente de las congregaciones que hay en este municipio son de corte carismático o pentecostal. Ellos creen en una revelación continua. Es decir, un día pueden soñar algo y de repente Dios le está hablando algo, ¿sí? Lo buscamos en la Biblia y resulta que no concuerda, o lo hacen concordar. Entonces, hace ya un año, una señora se acercó, creo que ya se los conté, dijo que había soñado con pescados de colores, y bueno, y pues yo la escuchaba. Dijo, ¿y usted qué piensa que significa? Así toda emocionada de que había encontrado una revelación. Y le dije, ¿usted quiere escuchar lo que yo opino? Sí. Su sueño no significa nada. Usted no puede tener un sueño y asociar de forma caprichosa elementos de su sueño con versículos que no tienen nada que ver con su sueño, Señor. Eso es grosero, eso es irreverente, no se puede hacer, eso es peligroso. Le puede hacer daño a usted misma. Entonces soñó con pescados, pensó en la pesca milagrosa. Colores, el vestido de José. Esa no es la manera, hermanos. Entonces, ¿qué le respondemos a personas así? Que pues muchas veces, hermanos, la mayoría lo hacen con buenas intenciones. ¿Qué les debemos decir? 1 Corintios 4:6, ¿qué dice? Hermanos, lo he presentado yo, Pablo, como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a ustedes, para que, ¿qué? En nosotros aprendan a ¿qué? A no pensar más de lo que está escrito. No podemos ni tenemos derecho a ir más allá de lo que está escrito. Es que ustedes son fanáticos religiosos legalistas. Es que ustedes son una secta bautista reformada. Eso es una secta. No, es que ustedes siguen a hombres. Nosotros seguimos a hombres por sujetarnos a lo que está escrito. ¿Y usted sigue a Dios porque sigue las revelaciones nuevas? No entiendo. Hermanos, no tenemos derecho a ir más allá de lo que está escrito. Y lo dijo Pablo y lo dice Apolos. Y punto. ¿Qué pasaría entonces si una persona que ha mostrado fe, que cree en la Biblia,
porque no necesariamente es fe salvadora, porque hay personas que tienen una fe común que creen en la Biblia, que tienen respeto, hasta la forran, hermanos, para que las hojas no se les amarillen. Sí, tienen reverencia, porque aunque no la viven, no son salvos, son réprobos, incrédulos, la respetan. ¿Qué pasaría entonces si una persona así, o digamos una persona que se diga cristiana, cree y respeta la Biblia, tiene reverencia? Eso un niño la va a tocar, no toque la Biblia, es la Biblia. Pero va más allá de lo que está escrito, o sea, solamente es para decir eso porque ni la vive, ni la lee. Bueno, ¿y usted qué lee? No, pues a mí me fascina Proverbios. Uy, es que... Sí. Y bueno, ¿y cuántos capítulos tiene Proverbios? No, pues yo no sé, yo leo Proverbios. ¿Y los otros 65 libros qué? No, pues los evangelios, bueno, ¿y los otros 60? No, pues Salmos, ¿y los otros 59? Si tenemos la Biblia, hermanos, y vamos más allá de lo que está escrito, ¿qué significa? Segunda de Juan 9. Resulta, hermanos, que yo sentí en mi corazón una noche en oración, hermanos, en el secreto, allá en el lugar de intimidad del Señor. El Señor me dijo algo. Y resulta que el domingo yo me paro aquí, hermanos, y les cuento lo que Dios me dijo. Y le empiezo a contar, hermanos, mi testimonio y mi experiencia llena de unción. Pero no hay Biblia, no hay fundamento bíblico. Es más, hasta hay contradicción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Si yo sentí que era de Dios, sentí una paz, me sentí tan bien. Segunda de Juan 9 dice, cualquiera, óigalo, cualquiera, joven, niño, hombre, mujer, pastor, hermano, miembro, visitante, simpatizante, cristiano, hermano, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué significa, hermanos? Que en el momento en el que una persona tenga buenas intenciones y un deseo sincero y lleno de paz en el corazón corrupto y malvado y engañoso, de ir más allá de lo que está escrito, se ha extraviado. ¿Cómo le decimos a eso, hermanos? Herejía. Herejía es ir más allá de lo que está escrito, sencillamente. Esa persona, hermano, a la que le cuento que tuvo el sueño del pescado, yo le expliqué a la luz de las escrituras, le expliqué los sueños de José, porque dijo, bueno, ¿y entonces por qué Dios le dio sueños a José? Entonces le expliqué que la época patriarcal era distinta y que esa revelación tenía un propósito especial para ese tiempo. Pero el sueño que ella tuvo no tiene sentido, que se parece más a haber comido mal en la noche. Si usted no persevera y se extravía, usted no tiene a Dios. ¿A usted le parece que esto es muy duro? Pues yo pienso que esto es más duro que lo que yo dije a esa señora. Ay, Señor. Cuando uno se encuentra, hermanos, con personas que tienen esa tendencia de ir más allá de lo que está escrito, hay algunos de ellos, sobre todo pentecostales, no les niego la hermandad ni nada, como ustedes ya saben, pero pues ellos tienen esa tendencia, y es que ellos dicen, no vamos a ir más allá de lo que está escrito, podemos ir hasta el punto en que la Biblia nos permita. Por ejemplo, en Juan 16:13 ya dice que el Espíritu de verdad los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que harán de venir. También Jesús dijo, ustedes harán mayores cosas de las que yo hice. Aquellos pentecostales que sí leen la Biblia se encuentran con versículos como esos que están en Juan y los usan para basar sus ideas de ir más allá de las escrituras. Entonces ellos creen que ellos respetan la Biblia, pero es que hay una revelación continua, no tanto revelación, sino una iluminación especialísima
que nos da unción, nos da experiencias con el Señor, que hace que los dones todos estén vigentes y que podamos hacer cosas más allá de las que Jesús hizo. Pues hermanos, aquí en la Biblia, en Juan 16, Jesús le está diciendo a los apóstoles, el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad, ¿cierto? ¿Qué más les dice? Él les hará recordar las cosas que oyeron de mí. Eso no significa, hermanos, como esas personas piensan, que es que va a haber otro Pentecostés, o que el derramamiento del Espíritu Santo ocurre todos los cultos de milagro y avivamiento. Entonces el día martes se llama culto de milagros y avivamiento, entonces ese día tiene que haber derramamiento, porque el Joel dice, así no es. No significa que vaya a haber una revelación continua, o que mis sueños siempre tengan significados, porque la Biblia dice, los ancianos soñarán sueños y verán visiones, porque la Biblia dice, o sea, no estoy yendo más allá de lo que está escrito, porque aquí está, usted no puede decir que no. Yo puedo decir que no, pues ahí está escrito eso que usted está diciendo, pero es que usted lo está cogiendo de una forma caprichosa y está ahí respetando el contexto de lo que está ahí. En Hechos capítulo 2, Pedro dice que ese pasaje ya se cumplió el día que el Espíritu Santo le fue dado a la iglesia. Por lo tanto, no va a haber un segundo Pentecostés, no va a haber otro derramamiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya fue dado y ya habita en el corazón de todos los cristianos, a no ser que usted quiera tener experiencias más allá de lo que está escrito. Ese pasaje, hermanos, de Juan 16:13 se cumplió el día que el Espíritu Santo le recordaba a Pedro sus memorias, y Pedro le dictó a Marcos, y Marcos escribió. Cuando el Espíritu Santo le recuerda al apóstol Juan, y Juan escribe el Evangelio de Juan. Cuando el Espíritu Santo le recuerda al apóstol Mateo, y Mateo escribe. ¿Se cumplió, hermanos? El Espíritu de verdad los guiará a la verdad y les recordará lo que yo les dije. ¿No fue así? Sí, no lo dejaron. Así que, hermanos, ese pasaje se cumplió cuando los apóstoles terminaron el Nuevo Testamento. Y sigue lo mismo. La única verdad a la que un hijo de Dios se guía en las Escrituras, hoy y mañana, punto. Entonces, hermanos, es bastante triste que este legado, cuando uno habla de estas cosas, suenan como cosas nuevas, y es triste porque no es nuevo. Por lo largo, hermanos, de los siglos, la iglesia se han levantado varones que han querido recuperar ese lema, sola Escritura. Pero más triste aún es que cuando por fin parecía haberse logrado el regreso a la sola Escritura en la Reforma protestante, no han cumplido ni 500 años, hermanos, y ahora hay más sectas que antes, más ideas que antes, más religiones que antes. Esa no era la idea. La idea era restaurar la iglesia, volverla a la sola Escritura. Pero gracias al Señor por su providencia y la obra de los reformadores, la Biblia le fue entregada al pueblo. Pero el pueblo es duro de cerviz, obstinado, un corazón perverso y malvado, y no quisieron sujetarse a la iglesia y quisieron hacer sus propias iglesias, sus propias revelaciones especiales, quisieron ir más allá de lo que está escrito. Entonces cada generación salían nuevas sectas, hermanos, hasta que el día de hoy tenemos casi en todas las cuadras distintos tipos de sectas. En solamente estas dos manzanas, hermanos, por allá hay una secta neopentecostal, por allá hay una pentecostal. La mayoría aquí en Girón, pentecostales, corte carismático. Porque claro, las emociones y las experiencias son mayoría. Eso atrae más gente porque tienen comezón de oír la verdad. Pero lo triste es que esas personas son consideradas protestantes cuando ni históricamente ni académicamente lo son. No lo son. Entonces todo el que no es católico romano es protestante. No, no, señor. Los mormones no son protestantes. Si ellos fueran protestantes tendrían sola Escritura, pero no, tienen otros libros. Los adventistas no son protestantes porque ellos creen en una revelación que se continuó con Elena White. Esa gente no son protestantes, se salieron. ¿Cómo saber que una iglesia es reformada o protestante? Históricamente, por lo menos.
que tiene las olas de la Reforma. Y la principal de todas es sola Escritura. Pero resulta que llega, hermanos, y yo digo, oh, Dios me está cambiando el tema. Oh, me está mostrando que tal cosa, y no va a haber prédica, sino que va a haber ministración. Sí, esperen, ¿dónde pasó eso? No me encontré. De pronto en Tobías, o en el Evangelio de María Magdalena, pero aquí no. Ese tipo de sectas, hermanos, con sus libros raros, diferentes, sus oráculos extrabíblicos, son sectas, son fenómenos independientes. Los superungidos, los superapóstoles, los profetas, los que tienen muchas lenguas, hermanos, que ni ellos saben cuáles son, ni jamás podrán traducirlas porque no son nada. Los cristianos ambulantes, los cristianos que no tienen iglesia, que respetan la Biblia, oran todas las noches, pero no les da la gana congregarse. Esas personas no son protestantes. Ellos apelan a sus opiniones, ellos apelan a sus experiencias, a sus sueños, a sus revelaciones. Ellos escuchan a Dios hablándoles, pero a la Biblia no le creen porque son letras muertas. Esas personas no son protestantes, no son cristianos bíblicos. Son evidentemente, hermanos, fenómenos que tienen que ser rechazados, denunciados y en lo posible ser guiados para que vuelvan al Señor y se conviertan de sus malos caminos. Para terminar, hago una pregunta y es la siguiente: ¿es posible hablar en nombre de Dios y aún así contradecir lo que Dios dijo? Se supone que no, ¿cierto? Pero en estos días, hermanos, eso es lo que pasa. Eso es lo que hacen en la práctica las sectas no protestantes. Isaías 8:20 contiene un principio y es: a la ley y al testimonio, el que no diga conforme a esto es porque no le ha amanecido. ¿Qué está diciendo ahí? Sola Escritura. El que no diga sola Escritura es porque no ha sido iluminado por el Señor. Si alguien habla no conforme a la palabra, vive y tiene oscuridad. Y punto. No tiene más. Aunque se crea el sabio más sabio y el más espiritual que va de tour todos los fines de semana al cielo, esa persona vive en oscuridad, y el día que fallezca va a decirle: Señor, pero en tu nombre yo hablaba en lenguas, yo sacaba demonios. El Señor les va a decir: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Oremos.